Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de octubre de 2002, la ciudad de Klamath Falls, Oregón, fue azotada por un fuerte aguacero otoñal. A las 15:45, Dolores Miller, de 16 años, salió del instituto local y se dirigió a su casa. Le quedaba menos de 1,5 kilómetros de camino a través del bosque de pinos, pero no llegó a pisar su propia casa. Cientos de voluntarios peinaron cada metro del bosque, y los lugareños entraron en pánico, cerrando sus puertas con llave, escudriñando en la oscuridad y sospechando de todos los conductores de transporte público. Ni un solo detective o familiar afligido podía imaginar que el peor secreto de la ciudad no estaba escondido en el bosque o en el fondo de un lago helado. Estaba exactamente a 200 metros de la habitación de la niña desaparecida, detrás de la enorme puerta de acero del sótano insonorizado donde Dolores pasaría los próximos 12 años de su vida, encadenada justo bajo los pies del hombre que ayudaba a su padre a publicar avisos de búsqueda todos los días. El 14 de octubre de 2002 fue un día sorprendentemente sombrío en Klamath Falls, Oregón. Según el servicio meteorológico local, ese día se desató sobre la ciudad un auténtico infierno de lluvia helada, y el termómetro apenas alcanzó los 45 grados Fahrenheit. Dolores Miller, de 16 años, estudiante de sobresaliente y primera actriz del club de teatro del instituto, abandonó el edificio de ladrillo del instituto exactamente a las 15:45. Según el informe oficial de la policía, su profesor de literatura declaró que se había quedado hasta tarde después de clase para discutir los detalles del guión de la próxima obra de otoño. Se puso la capucha de su chaqueta azul marino sobre la cabeza y se dirigió hacia el norte. Su ruta diaria discurría por un sendero estatal que serpenteaba como una estrecha cinta entre espesos y sombríos rodales de pinos centenarios. Había poco menos de 1,5 kilómetros hasta la puerta de su casa, en Washburn Way. Era un trayecto que había recorrido cientos de veces, pero aquella tarde fría y lluviosa no lo completó. A las 17:30, la madre de Dolores, al darse cuenta de que su hija no había vuelto a cenar y no contestaba al teléfono, dio la voz de alarma. Llamó a la policía local. El registro de llamadas muestra que el primer coche patrulla llegó al domicilio de la familia Miller a las 18:15. En un principio, los agentes supusieron que se trataba de una situación normal de fuga tras una discusión. Sin embargo, la perfecta reputación de Dolores obligó a las fuerzas del orden a cambiar inmediatamente el protocolo. A las 20 en punto, la policía lanzó una campaña operativa a gran escala. El espeso crepúsculo vespertino y el incesante aguacero dificultaron enormemente el trabajo, borrando constantemente posibles rastros biológicos en el suelo acidificado. El oscuro bosque recibió a las patrullas con el espeluznante aullido del viento. A la mañana siguiente, cientos de voluntarios, equipos especiales de rescate y guías caninos profesionales se unieron a las fuerzas regulares. La operación peinó paso a paso cada patio del Parque Municipal Moore y las fangosas orillas del lago Upper Klamath. Los perros intentaron desesperadamente seguir el rastro a lo largo del camino, pero el agua implacable destruyó por completo los marcadores de olor a pocos metros del camino pavimentado. Los detectives de la Unidad de Delitos Graves empezaron a entrevistar metódicamente a los testigos. Según los informes, se interrogó a más de 80 clientes de un restaurante de carretera, situado cerca de la ruta de la niña. Los agentes también consultaron a los empleados de un aserradero cercano. Ninguno de los entrevistados vio nada sospechoso. La ciudad quedó paralizada por un profundo temor. Los padres empezaron a acompañar personalmente a sus hijos a los autobuses, y las ferreterías agotaron en un día los candados de las puertas. La primera pista apareció el tercer día de búsqueda, el 17 de octubre a las 10:40 de la mañana. Uno de los voluntarios, mientras examinaba los densos arbustos de zarzamora silvestres a un lado de la autopista 97, dio con la mochila mojada de Dolores. El hallazgo se encontraba a solo 3 manzanas de su propia casa. Los investigadores forenses que llegaron al lugar acordonaron la zona con cinta amarilla. El informe indicaba que la cremallera de la mochila había sido arrancada de la tela con enorme fuerza. Sin embargo, los libros de texto y una cartera con $12 en efectivo permanecían completamente intactos en su interior. No se encontraron rastros de sangre ni señales de lucha alrededor de los arbustos. Este espantoso descubrimiento obligó a los detectives a reconsiderar sus opciones. Tras descartar definitivamente la idea de la fuga, se centraron en la posibilidad de un secuestro por parte de un conductor de camión de tránsito, ya que la autopista era una arteria de transporte muy transitada. En este momento de gran tensión emocional, la comunidad se unió como nunca. Entre los vecinos preocupados destacaba Melvin Cox, de 42 años.
Según los testigos, este hombre tranquilo se convirtió de repente en uno de los miembros más activos de la central de coordinación. Imprimió más de 5,000 folletos con la foto de una Dolores sonriente corriendo con los gastos. Cox los pegó metódicamente en todos los postes y ayudó a organizar patrullas nocturnas por su barrio. Por las tardes, se sentaba durante horas en el porche de madera con el afligido padre de la niña desaparecida, le servía café de su termo y le expresaba su más sentido pésame. La policía investigó a todos los vecinos de la calle, pero Melvin Cox, buen vecino y sin antecedentes, no despertó ninguna sospecha. Pasaron lentas semanas, que se convirtieron en largos meses. A pesar de la intervención de agentes federales y de los ingentes recursos financieros, el caso llegó finalmente a un callejón sin salida. Los equipos de investigación siguieron recorriendo miles de kilómetros de carreteras en busca del misterioso camionero, cuyo rastro hacía tiempo que había desaparecido bajo las lluvias otoñales. Persistían en la búsqueda del fantasma por rutas de larga distancia, completamente ajenos a lo peor. Nadie en la ciudad tenía ni idea de que el verdadero depredador había estado cerca todo el tiempo, observando tranquilo y confiado sus pasos desesperados desde la ventana de su propia casa. 12 de octubre de 2014. Han transcurrido exactamente 12 largos años desde la fatal desaparición. El caso de Dolores Miller ha ido acumulando polvo en los archivos del Departamento de Policía de Klamath Falls, convirtiéndose oficialmente en un crimen sin resolver y poco prometedor. En la casa de ladrillo de sus padres, en Washburn Way, el tiempo se congeló para siempre. La habitación de la niña se convirtió en una especie de memorial. Los libros de texto del año 2002 yacían perfectamente planos sobre el escritorio, y los carteles de teatro se desvanecían lentamente en las paredes. Mis padres siguieron viviendo allí, mirando por la ventana todos los días, completamente inconscientes de lo inquietantemente cerca que estaba su mayor tragedia. Aquella mañana de octubre, a las 7:15, el silencio de la oficina de despacho 911 fue roto por una llamada aguda. El vecino de Melvin Cox informó de una situación sospechosa. Según sus palabras, recogidas en la grabación de audio de la llamada, su vecino de 54 años llevaba 5 días seguidos sin salir a la calle. Su porche de madera estaba lleno de correo y facturas sin pagar, y su vieja camioneta estaba incómodamente aparcada en la entrada. A las 7:30, un coche patrulla llegó al domicilio, a solo 2 casas de la familia Miller, para un control sanitario rutinario. Los agentes llamaron a la puerta varias veces, pero no obtuvieron respuesta. Al considerar que la situación podía poner en peligro su vida, derribaron la puerta trasera del patio y entraron con cautela en la habitación. En el interior había un fuerte olor a humedad y a comida en mal estado. La policía encontró al propietario de la casa en el suelo de la cocina. Melvin Cox, de 54 años, yacía inconsciente, con el rostro anormalmente contorsionado y una respiración apenas perceptible. A las 7:42 llegaron al lugar los servicios médicos de urgencia. Un paramédico superior diagnosticó signos clínicos de un derrame cerebral masivo. El hombre fue cargado inmediatamente en una camilla y trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital local. Mientras los paramédicos hacían su trabajo, uno de los patrulleros se quedó dentro de la casa para hacer un informe oficial. Se dio cuenta de que una tenue luz en un largo pasillo parpadeaba periódicamente, lo que podría indicar un viejo cableado eléctrico defectuoso. Decidido a comprobar el cuadro eléctrico, el policía encendió su linterna táctica y comenzó a descender por las estrechas escaleras hasta el sótano. El aire estaba saturado de olor a moho negro y metal oxidado. La habitación, de unos 400 pies cuadrados, estaba desordenadamente llena de docenas de cajas de cartón y viejas herramientas de jardinería. La atención de la gente se centró de inmediato en el rincón más alejado de la oscura mazmorra. Había una enorme estantería metálica con pesados botes de pintura. Sin embargo, estaba anormalmente torcida y sobresalía unos centímetros del muro de hormigón. El haz de la linterna captó profundos arañazos en el suelo, en forma de un claro semicírculo. Estas marcas indicaban claramente que este pesado objeto había sido empujado con regularidad. Sintiendo una aguda ansiedad inexplicable, el policía apoyó las manos en el frío metal y empujó con fuerza la estantería hacia la izquierda. Detrás de él había una enorme puerta de acero, firmemente empotrada en un grueso muro de hormigón. Estaba cerrada con 3 pesados candados de estilo industrial. A las 8:10 de la mañana, el agente sacó una enorme cizalla hidráulica del maletero de su coche patrulla. Un fuerte eco del agudo crujido metálico de los grilletes cortados resonó en el sótano vacío. El policía tiró del picaporte de metal helado y la pesada puerta de acero se abrió con un chirrido.
El interior se llenó inmediatamente de un sofocante calor artificial y del olor concentrado de la desesperación humana. El agente cruzó el umbral y se encontró en una habitación oculta sin una sola ventana. Las paredes de la habitación, de no más de 80 pies cuadrados en total, estaban densamente cubiertas con gruesos paneles profesionales de insonorización. A la tenue luz de una única lámpara de bajo consumo, pudo ver un sucio colchón en un rincón. En él estaba sentada una mujer increíblemente agotada que se estremeció ante la repentina luz de la linterna táctica. Una gruesa cadena de acero se extendía desde su tobillo derecho, firmemente encadenada a un tubo oxidado incrustado en lo más profundo del hormigón. 28 años. Esa era la edad que tenía ahora. Levantó una mano temblorosa, protegiéndose los ojos del haz cegador, y en voz baja, casi susurrando, dijo su nombre. Durante 12 largos años, la policía peinó los bosques a cientos de kilómetros de distancia, mientras la colegiala desaparecida contaba los días en completo aislamiento, a menos de 300 pies de su propia cama, aterrorizada por el próximo movimiento de su despiadado verdugo. La respuesta de Gemini. Queridos espectadores, antes de seguir sumergiéndonos en los detalles de esta escalofriante historia, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal, dejéis un comentario y le deis a me gusta a este video. Gracias a vuestra actividad, los algoritmos de la plataforma YouTube ayudarán a promover este video entre las recomendaciones y podrá ser visto por muchas más personas. Tu apoyo es extremadamente importante, ya que nos permite crear nuevas investigaciones sobre casos criminales complejos. Volvamos ahora a los acontecimientos en la ciudad. La noticia del increíble rescate de Dolores Miller corrió como la pólvora, causando una conmoción absolutamente paralizante en la comunidad local. A las 9:50 de la mañana, una ambulancia trasladó a la agotada mujer a la sala de urgencias del Sky Lakes Medical Center. Según los informes médicos, su estado requería la intervención inmediata de un equipo de médicos debido al agotamiento extremo y al profundo trauma psicológico provocado por el aislamiento prolongado. Al mismo tiempo, Melvin Cox, de 54 años, recobró el conocimiento en la unidad de cuidados intensivos del mismo hospital, pero bajo la estricta protección armada de la Policía Estatal de Oregón. Mientras los médicos estabilizaban sus constantes vitales tras sufrir un derrame cerebral, la unidad de detectives puso en marcha una operación de investigación sin precedentes en su domicilio de Washburn Way. La orden de registro se firmó a las 11:15. Un amplio equipo de forenses ataviados con trajes blancos protectores se adentró en la casa de ladrillo para desvelar paso a paso la anatomía de esta larga pesadilla. El primer descubrimiento fue el propio sótano, de más de 400 pies cuadrados. Según las conclusiones de las pericias de ingeniería, la habitación había sido ampliamente reformada varios meses antes del secuestro de la colegiala. Las paredes y el techo estaban gruesamente revestidos con paneles insonorizantes profesionales de resistencia industrial. Durante un registro posterior en el dormitorio de Cox, en el segundo piso, los detectives encontraron un alijo oculto bajo una tabla del suelo de alerce. La bolsa de plástico contenía objetos personales de Dolores, una chaqueta azul marino empapada, unos vaqueros y un cuaderno escolar que había llevado aquel lluvioso día de 2002. El descubrimiento más inquietante fueron los diarios personales de la propietaria, a buen recaudo en una caja fuerte ignífuga. Los expertos forenses se incautaron de 7 cuadernos encuadernados en cuero negro. Las anotaciones en ellos, realizadas con una caligrafía casi perfecta, demostraban la espantosa meticulosidad a sangre fría del maníaco. Cox detallaba su programa diario de descensos al sótano y calculaba escrupulosamente el coste de la comida para su cautiva hasta el último céntimo. A los detectives les impresionaron especialmente las páginas dedicadas a la elaboración de métodos de control psicológico. Estos textos parecían brutales manuales de tortura. Anotaba metódicamente cómo manipulaba a la chica, haciéndole creer paso a paso que no servía para nada. El 14 de octubre, tras recibir el permiso médico oficial, 2 detectives de alto rango entraron en la habitación de Cox para el primer interrogatorio. Al darse cuenta de su amenazadora situación, el sospechoso intentó montar un espectáculo. Según la transcripción de la conversación, fingió torpemente una amnesia profunda y un deterioro cognitivo como consecuencia de un derrame cerebral, mascullando frases incoherentes y tratando de presentarse como una víctima indefensa de circunstancias trágicas. Cuando los detectives aumentaron la presión, Cox cambió bruscamente de táctica. Con voz frágil empezó a afirmar que hacía muchos años había encontrado accidentalmente a la niña en el arcén de la autopista, completamente desorientada, y que simplemente quería protegerla del cruel mundo escondiéndola en su seguro sótano. Los investigadores escucharon esta absurda mentira con una calma glacial. Con pruebas irrefutables en la mano, destruyeron metódicamente su ilusoria defensa.
En silencio, los detectives colocaron frente a él copias de extractos bancarios de la compra de cadenas de acero y candados, fechados en el verano de 2002. Luego leyeron en voz alta fragmentos de sus diarios, donde había planeado fríamente la insonorización en los meses anteriores a la desaparición de Dolores. La perfecta fachada de vecino solidario acabó por desmoronarse ante el pitido de los monitores cardíacos. Sin embargo, los materiales de búsqueda apuntaban a otro detalle mucho más aterrador sobre su vida pública. Los investigadores no tenían ni idea del nivel de hipocresía sin fondo con el que se encontrarían cuando empezaran a reconstruir sus pasos en los primeros días tras el secuestro. La respuesta de Géminis. La investigación sobre la identidad de Melvin Cox reveló un panorama que hizo estremecerse incluso a los detectives más experimentados de Oregón. Hasta aquella misma mañana de octubre de 2014, este hombre había sido la personificación de la estabilidad aburrida y monótona para los habitantes de la tranquila Klamath Falls. Según sus declaraciones de la renta y sus registros laborales, había ocupado el puesto de alto directivo en la ferretería local, situada a solo 3 millas de su casa, durante más de 15 años ininterrumpidos. Sus compañeros le describían como un trabajador impecable. Según el testimonio del dueño de la tienda, recogido en los informes policiales, Cox nunca llegaba tarde a su turno de mañana, que empezaba invariablemente a las 7:30. Conocía a la perfección todas las estanterías y todos los productos del almacén. Los clientes le adoraban porque podía pasarse horas aconsejándoles amablemente sobre la elección de tuberías de plástico para fontanería o cemento de fraguado rápido para unos cimientos nuevos. Siempre tenía una sonrisa amable, llevaba su característico delantal azul y era el primero en ofrecerse a quedarse después de cerrar para hacer inventario. Los fines de semana, era habitual ver su vieja camioneta cerca del embarcadero de madera del lago Upper Klamath. Allí, entre la espesa niebla matinal, se sentaba en la barca durante horas con una caña de pescar en la mano. Sus vecinos de Washburn Way pensaban que era un viudo inofensivo, que cortaba metódicamente el césped todos los sábados a las 9 de la mañana, y siempre saludaba a la gente quitándose amablemente su vieja y desgastada gorra de béisbol. Pero el verdadero horror paralizante se apoderó del equipo de investigación cuando sacaron los polvorientos archivos de 2002 y los compararon en detalle con los nuevos hechos. La reconstrucción de los acontecimientos de las primeras semanas críticas tras la desaparición de Dolores Miller, de 16 años, reveló un nivel de psicopatía que simplemente desafiaba la comprensión humana. Cox no solo se escondía de la policía, encerrado en su casa y observando el pánico de la ciudad a través de las gruesas persianas. Estaba en el centro mismo de la operación de búsqueda, desempeñando a la perfección el papel del amigo más leal de una familia en duelo. Las anotaciones de los registros de los voluntarios de la policía y los testimonios recuperados de los residentes locales pintaban un cuadro escalofriante. 3 días después de que la niña no regresara a casa, fue Cox quien inició una recaudación masiva de fondos para imprimir más folletos de búsqueda. Colgó personalmente fotos de una sonriente Dolores en los tablones de anuncios de su ferretería. Sin embargo, los detalles más aterradores fueron los que recordaron los propios padres durante las difíciles y repetidas entrevistas con los detectives. El padre de Dolores, apenas capaz de contener los sollozos durante el interrogatorio, recordó cómo en aquellas negras tardes de noviembre de 2002, Melvin acudía a su porche de madera casi todos los días. Los dos hombres se sentaban durante horas en los fríos escalones, en la espesa penumbra. Cox traía café negro cargado en un termo de acero, palmeaba amistosamente el hombro del afligido padre y le repetía con voz firme y segura que la policía estatal encontraría a su hija. Pasó horas consolando a la madre, llevándole té caliente y asegurándole que Dios nunca dejaría a una niña tan brillante en apuros. Y todo este teatro surrealista del absurdo ocurría mientras Dolores estaba en la más absoluta oscuridad, encadenada por una pesada cadena por la pierna, literalmente a unas decenas de metros de distancia, justo debajo del grueso suelo de hormigón de su casa de ladrillo perfectamente limpia. Cuando esta escalofriante verdad salió a la luz, una oleada de profunda conmoción y aplastante culpabilidad recorrió toda la ciudad, sin excepción. El propietario de la ferretería no pudo soportar la tensión emocional del interrogatorio oficial y rompió a llorar en el mismo despacho del investigador. Recordó claramente cómo, en la primavera de 2002, Cox compró al por mayor gruesos materiales de insonorización, potentes extractores de aire y enormes candados utilizando su descuento de empleado de empresa. En aquella época, bromeaba diciendo que por fin tendría una habitación tranquila en el sótano para escuchar en paz viejos discos de vinilo de música clásica. Sus vecinos, que llevaban años saludándole por encima de la baja valla blanca, no podían perdonarse su propia ceguera catastrófica. Durante años habían caminado por las mismas calles que este monstruo,
estrechándose la mano en las barbacoas de los domingos, compartiendo instrumentos, sin sospechar siquiera que tras su sonrisa suave y tímida se escondía un depredador completamente frío y despiadado. Los detectives del Departamento de Delitos Graves unieron metódicamente, paso a paso, las piezas dispares de los interrogatorios y los exámenes en una sola imagen coherente. Por fin comprendieron sus perversos motivos. Estudiaron al detalle los truculentos métodos de contención psicológica y desvelaron por completo la perfecta fachada de un maníaco acariciada durante años. Pero en esta detallada reconstrucción del horror, aún quedaba una enorme y oscura laguna que atormentaba a los mejores investigadores. Solo una cuestión clave seguía sin estar del todo clara. Dolores era una adolescente extremadamente precavida. Conocía todas las normas de seguridad, nunca se paraba en los coches de los demás y tenía su ruta habitual, aparentemente segura, para volver a casa por el viejo camino. Los investigadores volvieron una y otra vez sobre las pruebas físicas y las confesiones, tratando de encontrar una respuesta a este misterio. No tenían ni idea de que la verdadera historia de aquellos fatídicos minutos bajo la gélida lluvia de octubre en el sendero del bosque sería tan insidiosa y cínica que superaría todas sus peores hipótesis policiales. La respuesta de Géminis. Cuando el estado físico y psicológico de Dolores Miller permitió a los investigadores y psicólogos forenses iniciar una serie de largos interrogatorios, el dispar mosaico criminal formó al instante una imagen única y aterradora. Basándose en las numerosas páginas de transcripciones de su testimonio y en las entradas cuidadosamente analizadas de los diarios incautados a Melvin Cox, la Policía Estatal de Oregón pudo reconstruir minuto a minuto los acontecimientos de aquel fatídico día. El 14 de octubre de 2002 fue un día negro, en el que el mundo seguro de una colegiala de 16 años se derrumbó irremisiblemente. Según la investigación, hacia las 16 horas y 15 minutos, la niña caminaba por un antiguo sendero estatal llamado O.C.Y. Woods Line. Las condiciones meteorológicas de aquella tarde eran realmente extremas para esta época del año. La temperatura descendió en picado hasta los 40 grados Fahrenheit, y los vientos huracanados iban acompañados de una lluvia helada continua. Dolores, vestida únicamente con una otoñal chaqueta azul marino y unos vaqueros, estaba empapada hasta los huesos y le quedaba menos de 1,5 kilómetros de camino a través de los densos pinos hasta la casa de sus padres en Washburn Way. A las 16 horas y 20 minutos, mientras caminaba por el arcén de la carretera, una gran camioneta Ford Econoline se detuvo bruscamente a su lado. Según el testimonio de la víctima, la ventanilla del lado del pasajero bajó lentamente y a través del ruido de la lluvia vio a Melvin Cox al volante. No era un maníaco de tránsito cualquiera ni un camionero violento, al que la policía buscó desesperadamente en los meses siguientes. Era un vecino tranquilo y respetable que vivía en su calle desde hacía muchos años. Un hombre que siempre había saludado amistosamente a sus padres y al que conocía desde su más tierna infancia. Según consta en los informes oficiales de los interrogatorios policiales, Cox sonreía amablemente y se ofrecía a llevarla a casa. Según la víctima, le indicó persuasivamente que corría el riesgo de contraer una neumonía en aquel aguacero y que solo era un trayecto corto en un taxi caliente hasta su casa. Sin motivos para sospechar, la colegiala, fría y cansada, aceptó la oferta con gran alivio. Abrió la puerta, se sentó en el asiento del copiloto y cerró de un portazo. Fue en ese fatídico segundo cuando la trampilla se cerró de golpe. Cox pulsó al instante el botón del cierre centralizado, bloqueando todas las puertas desde el interior con un sordo chasquido metálico. Dolores recordó durante los interrogatorios que al principio pensó que el sonido era un dispositivo de seguridad normal del coche. Pero en lugar de conducir recto por la calle hasta su patio, Cox pisó de repente el acelerador y giró hacia un callejón sin salida que llevaba a la parte trasera de su propiedad. Cuando ella se asustó y preguntó a dónde iban, la máscara de vecino atento desapareció al instante. Según las anotaciones de su diario, donde documentó el ataque a sangre fría, sacó de debajo del asiento una potente pistola eléctrica de la policía. Se giró bruscamente, colocó el dispositivo contra su costado derecho, justo a través de la tela húmeda de su chaqueta, y apretó el gatillo. La potente descarga eléctrica paralizó instantáneamente el cuerpo de la chica, privándola de la capacidad de resistirse o gritar con fuerza. Sus músculos se contrajeron sin control, dejó de respirar y sus ojos se oscurecieron. Aprovechando su estado de indefensión, Cox le arrancó bruscamente la mochila. Como descubrirían más tarde los detectives, fue esta mochila azul la que desgarraría y arrojaría a los arbustos del arcén de la autopista 97 esa misma noche, al amparo de una intensa lluvia, creando una cínica pista falsa para los buscadores. En cuestión de minutos, la camioneta llegó al patio trasero de la casa de ladrillo de Cox.
La puerta del garaje, equipada con un mando a distancia, se levantó automáticamente, dejando entrar el vehículo en la habitación a oscuras, e inmediatamente volvió a caer, aislando a Dolores del mundo exterior. Dentro del frío garaje, incapaz de mover un miembro tras la descarga eléctrica, sintió unas manos fuertes que tiraban de ella para sacarla de la cabina. Cox la arrastró sin piedad por las escaleras de madera hasta la espesa oscuridad recién cementada de su sótano. La última imagen que la memoria de Dolores captó de aquel terrible día, antes de desplomarse por el shock, fue el rostro de su antiguo y amable vecino, tenuemente iluminado por una única lámpara. Estaba de pie en la estrecha puerta y le miraba con la mirada completamente vacía y muerta de un depredador. Entonces se oyó un ensordecedor rascar de metal. La pesada puerta de acero, firmemente incrustada en el grueso hormigón subterráneo, se cerró de golpe, cortando al instante todo sonido procedente del exterior. Después, el triple clic de los enormes candados se oyó en el silencio. Este fue el comienzo de un infierno personal para el excelente estudiante de 16 años que duraría 12 interminables años. Pero el verdadero horror no estaba en el hecho del encarcelamiento físico, sino en el perverso juego psicológico que el secuestrador había preparado para ella en el completo aislamiento de su búnker. Cuando la enorme puerta de acero del sótano se cerró de golpe, aislando a Dolores Miller de 16 años del mundo exterior, comenzó una nueva y aterradora fase de su existencia. Según los informes de varias páginas de los psiquiatras forenses y el testimonio detallado de la propia víctima, los 12 años siguientes se convirtieron en un experimento continuo de desintegración psicológica de la personalidad humana. Una habitación de no más de 80 metros cuadrados se convirtió en su único universo. Las paredes, el techo y el suelo estaban recubiertos de una gruesa capa de insonorización industrial profesional que absorbía absolutamente cualquier sonido. Este silencio artificial, parecido al vacío, era tan denso que ella podía oír constantemente el sordo latido de la sangre en sus sienes y el silbido del aire en sus pulmones. Melvin Cox no solo la aprisionaba físicamente, encadenándola con una cadena de acero. Su principal objetivo era someter por completo su voluntad, convirtiendo a una persona viva en una cosa obediente en su mundo enfermo. Para lograr este objetivo, Cox desarrolló y aplicó metódicamente un despiadado sistema de terror psicológico. Paso a paso, infundió en su mente el veneno de la desesperanza total. Según Dolores, su captor se sentaba a menudo en la única silla de la celda y le decía con voz tranquila que la policía de Klamath Falls hacía tiempo que había cerrado el caso y archivado la documentación. Le traía noticias ficticias de que sus padres no habían podido soportar la pena, habían vendido su casa de Washburn Way y se habían trasladado a la costa este, borrando definitivamente de su memoria a su hija desaparecida. Le repetía a la niña que se había convertido en una carga para todos y que ahora nadie en este mundo la necesitaba, excepto su salvador. Para acabar para siempre con la idea de la huida, Cox describió detalladamente el mecanismo del explosivo casero. Dijo que el marco de la puerta del sótano y las escaleras estaban minados de plastidio. Si ella intentaba forzar la cerradura o tiraba de la cadena, toda la casa volaría por los aires al instante. El control físico de la prisionera no era menos total. La vida en el frío búnker estaba estrictamente subordinada a un horario invariable, que el maníaco anotaba meticulosamente en sus diarios. Solo bajaba al sótano una vez al día, exactamente a las 20 de la noche. Llevaba una ración de comida estrictamente medida, la mayoría de las veces conservas baratas o arroz hervido y una botella de agua. La más mínima desviación de sus normas se castigaba con muchos días de privación de luz. Obligaba a Dolores a mantener una limpieza perfecta en la celda de hormigón, obligándola a fregar el suelo durante horas con un cepillo duro. Para su degradación intelectual, Cox solo le dejaba 3 libros viejos: un aburrido manual sobre el cultivo de tomates, una enciclopedia de insectos locales y un anticuado almanaque agrícola de 1998. La obligó a leer las páginas en voz alta, exigiéndole cada vez que relatara con detalle lo que había leído, disfrutando de su poder absoluto sobre su mente. Pero la prueba más difícil era la privación sensorial total. Para no perder la cabeza en la oscuridad cuando Cox apagaba la lámpara y subía las escaleras, Dolores creó su propio sistema de supervivencia psicológica. Se dio cuenta de que perder el sentido del tiempo sería un paso hacia la locura inevitable, así que empezó a llevar un calendario increíblemente complejo en su cabeza. Contaba las horas, fijándose en las sutiles vibraciones del techo de hormigón cuando Cox encendía la lavadora cada sábado por la mañana, o cuando él arrancaba el motor de la camioneta. Calculaba meticulosamente los cambios de estación y los años bisiestos, teniendo siempre presentes las fechas exactas de los cumpleaños y las vacaciones escolares de sus padres.
El único instrumento material de su resistencia silenciosa era un trozo de carbón vegetal que se había desprendido del filtro del agua. Cuando Cox se iba a trabajar, Dolores pintaba sobre el hormigón gris. Recreaba el rostro de su madre, la sonrisa de su padre, la ventana de su habitación. Estas líneas negras eran su única conexión con la realidad. Sin embargo, el ritual más doloroso era la destrucción de estos recuerdos. Una hora antes de la visita nocturna de su torturador, Dolores cogía un paño húmedo y borraba cuidadosamente cada línea, sin dejar rastro en la pared. Sabía que si el monstruo veía los dibujos, se llevaría el carboncillo, y el último hilo con el pasado quedaría cortado para siempre. Fue esta fuerza de voluntad titánica y su obstinada negativa a creer las mentiras sobre su familia lo que la ayudó a sobrevivir. Mantuvo la cordura durante esos interminables años de encarcelamiento. Esperó obstinadamente, contando cada momento. Hasta que una noche de octubre, por primera vez en 4.380 días, no sonaron los familiares pasos de Melvin Cox en la escalera de madera a las 20 en punto. El silencio en el búnker se hizo absoluto, y en esta oscuridad, la muchacha se dio cuenta de repente de que algo inevitable acababa de ocurrir en el piso de arriba. El 3 de septiembre de 2015, el juzgado del condado de Klamath se convirtió en una auténtica fortaleza inexpugnable. Los cordones policiales bloquearon por completo el tráfico en las 3 calles adyacentes, y los periodistas de decenas de cadenas de televisión nacionales montaron sus tiendas de campaña justo en el césped perfectamente cortado frente a las enormes puertas de roble. A las 9 de la mañana comenzó la primera vista del caso que inscribió para siempre el nombre de Melvin Cox en la historia criminal de Estados Unidos, atrayendo la atención de la prensa de todo el país. Los abogados del acusado, dándose cuenta de la absoluta desesperanza de su posición ante las abrumadoras pruebas, construyeron su defensa sobre un intento desesperado de demostrar su demencia médica. Según las transcripciones del alegato inicial, la defensa argumentó que, tras la trágica muerte de su esposa a finales de los 90, la psique de Cox había sufrido daños irreversibles. Los abogados pintaron la imagen de un hombre profundamente traumatizado y apesadumbrado, que supuestamente había perdido por completo el contacto con la realidad objetiva. Convencieron al tribunal de que Cox no tenía intención delictiva, pero que, debido a un grave trastorno psicótico, empezó a percibir a Dolores, de 16 años, como su nueva familia. Según ellos, la recluyó en el búnker únicamente para protegerla del cruel y peligroso mundo exterior. Para aumentar el efecto manipulador, se centraron constantemente en su reciente apoplejía masiva, tratando de evocar simpatía por un hombre anciano y físicamente débil, sentado en la mesa de la defensa en una silla de ruedas. Sin embargo, los fiscales se mostraron absolutamente inflexibles. Su estrategia no se basaba en discursos emocionales, sino en hechos fríos y despiadados que destruían metódicamente la imagen del viudo enfermo. La primera prueba aplastante fueron los documentos financieros. A las 11:45 copias de recibos de caja y extractos bancarios aparecieron en una gran pantalla de proyección en la sala del tribunal. El fiscal superior llamó la atención del jurado sobre las fechas. Todas las transacciones se realizaron entre abril y agosto de 2002, muchos meses antes de la noche de octubre en que desapareció la niña. Cox gastó más de $4,000 en docenas de rollos de insonorización profesional, candados de gran resistencia industrial, un sistema de ventilación autónomo y una enorme cadena de acero. Lo encargó todo con antelación, utilizando su descuento corporativo como empleado de una ferretería. No se trataba de una avería repentina de un loco, sino de un proyecto de ingeniería meticulosamente planificado por un auténtico depredador. El segundo golpe vino de los resultados del examen forense informático. Los expertos en ciberdelincuencia recuperaron con éxito archivos de sistema borrados del disco duro del ordenador doméstico de Cox. El historial de sus búsquedas en Internet resultó ser una crónica escalofriante de la preparación del crimen. El fiscal leyó en voz alta las consultas. Cox había estudiado metódicamente el horario de las campanas del instituto local, había analizado las rutas que seguían los alumnos para volver a casa y había buscado instrucciones detalladas sobre cómo instalar cámaras insonorizadas autónomas en el sótano. El tercer y último clavo en el ataúd de la defensa fueron los diarios personales del acusado. En el completo y tenso silencio de la sala, el fiscal se pasó horas citando páginas escritas con una caligrafía suave y perfecta. No había ni una sola palabra sobre el amor o el cuidado paternal hacia su nueva familia. En cambio, los diarios estaban llenos de cálculos fríos y sádicos, calendarios precisos de colapso psicológico, ingesta estricta de calorías, reacciones detalladas de la víctima al aislamiento total. Eran las notas de un monstruo despiadado que se deleitaba en su poder absoluto sobre la vida de otras personas.
La culminación de todo el proceso fue el 15 de septiembre. A las 10 de la mañana, la propia Dolores Miller entró en la sala. Por primera vez en 12 largos años, miró directamente a los ojos a su verdugo, no desde un sucio colchón en un oscuro sótano, sino desde un estrado elevado, bajo la brillante luz de la justicia. Según los periodistas del tribunal, su voz no tembló en ningún momento y su postura fue perfectamente erguida. No había ni una gota de histeria o pánico en su testimonio. Describió el día de su secuestro, la pistola paralizante, las cadenas de acero y los años de terror psicológico con sangre fría hasta el más mínimo detalle. Durante su intervención, Melvin Cox no pudo soportar aquella mirada acerada y bajó la cabeza, ocultando sus ojos a la mujer que nunca había podido doblegar. El jurado se retiró a la sala de deliberaciones a las 3 de la tarde. Solo tardaron 4 horas en llegar a un veredicto. A las 19 horas y 15 minutos, el presidente del jurado leyó el veredicto. El veredicto fue unánime y absolutamente despiadado. Culpable de todos los cargos, incluido secuestro con agravantes y privación ilegítima de libertad. El golpe del mazo del juez sonó como un fuerte disparo, poniendo un punto final en el plano jurídico de esta larga pesadilla. Cox fue sacado de la sala esposado con esposas metálicas y escoltado por agentes judiciales armados. Por fin se había hecho justicia, y por primera vez en una década, la familia Miller podía respirar libremente sin sentirse culpable. Pero era demasiado pronto para celebrar la victoria final. Dolores había demostrado brillantemente su resistencia en los tribunales, pero le esperaba la etapa más aterradora y difícil. Estaba a punto de abandonar la seguridad del juzgado y dar su primer paso independiente en un mundo que había cambiado hasta hacerse irreconocible en los 12 años que había estado fuera. Era un mundo en el que cada mirada de un transeúnte casual y cada sombra oscura de la calle de su casa seguían respirando recuerdos de un pasado que no podía borrarse sin más de su memoria. El 28 de octubre de 2015, un silencio pesado, casi tangible, flotaba en la sala del Tribunal del Condado de Klamath, solo roto por el crujido seco de los papeles del tribunal. Un juez del Tribunal Supremo del Estado leyó el veredicto final, que ponía fin legal y oficialmente a un caso que había conmocionado a todo el país por su inimaginable crueldad. Según las actas judiciales, Melvin Cox, de 55 años, fue declarado culpable de los 42 cargos que se le imputaban. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin la más mínima posibilidad de libertad condicional o clemencia. Ese mismo día, exactamente a las 16 horas y 30 minutos, un furgón blindado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos trasladó al convicto a una prisión federal de máxima seguridad situada en las afueras del estado de Oregón. El hombre que llevaba muchos años destruyendo metódica y fríamente la vida de otras personas, había desaparecido tras altos muros de hormigón, perdiendo el mismo control absoluto que tan desesperada y brutalmente había impuesto a sus indefensas víctimas. Sin embargo, para Dolores Miller, de 28 años, y su agotada familia, el anuncio del veredicto fue solo el principio de un proceso increíblemente largo y doloroso de vuelta a la normalidad. 12 años de aislamiento físico y psicológico total en un búnker insonorizado dejaron cicatrices indelebles en la psique de la joven. El mundo tras la gruesa puerta de acero no se quedó quieto, sino que cambió hasta volverse irreconocible. La chica, que fue secuestrada en 2002, regresó a una sociedad en la que la gente miraba constantemente las parpadeantes pantallas de los teléfonos inteligentes, se comunicaba a través de las redes sociales globales y utilizaba Internet inalámbrico de alta velocidad de las 24 horas del día. Según los detallados informes de los psicólogos rehabilitadores que trabajaron con la víctima en el centro médico cerrado, los primeros meses de libertad física fueron un verdadero reto para ella. Dolores tuvo que volver a aprender las cosas más básicas y cotidianas, cómo cruzar autopistas con seguridad, cómo comprar en supermercados ruidosos y muy iluminados, y lo que resultó ser la etapa más difícil de la terapia cognitiva, cómo evitar el terror paralizante de los espacios abiertos. El cielo, que no había visto desde hacía más de 4.300 días, le parecía ahora aterradoramente enorme, interminable y apremiante por su vacío. Vivir en el viejo barrio era absolutamente insoportable. La familia Miller tomó la difícil pero vital decisión de poner en venta su casa familiar de Washburn Way. Según el padre de Dolores, tal y como consta en los informes policiales, en el momento del cierre oficial del caso, eran físicamente incapaces de dormir en el edificio, sabiendo perfectamente que su única hija había estado sufriendo con pesadas cadenas de acero a tan solo unas decenas de metros de su propio porche delantero durante todos aquellos largos años. El ayuntamiento de Klamath Falls, junto con el juez de distrito, también tomó una decisión sin precedentes en relación con el patrimonio del propio autor.
Para evitar la aparición de turistas sombríos obsesionados con las historias de crímenes, la casa de Melvin Cox fue confiscada por el Estado y condenada a su demolición total e inmediata. A mediados de diciembre de 2015, pesadas excavadoras industriales arrasaron la pulcra estructura de ladrillo hasta dejarla en el suelo helado. El profundo sótano de hormigón, que se había convertido en testigo mudo de un horror humano inimaginable, quedó completamente destruido y densamente cubierto de toneladas de tierra y grava. En lugar del perfecto césped del antiguo gerente de la ferretería, solo quedaba un terreno llano y vacío cubierto de espesa hierba silvestre, un monumento simbólico invisible, borrado para siempre del mapa municipal de la tranquila ciudad. Poco después de que finalizara el juicio de alto nivel, la familia Miller recibió una avalancha de ofertas de los principales medios de comunicación, con eminentes productores de cadenas de televisión nacionales ofreciendo cientos de miles de dólares por entrevistas exclusivas entre lágrimas en horario de máxima audiencia. Destacados agentes literarios prometían fabulosos contratos por escribir y publicar un libro autobiográfico de tirada multimillonaria en todo el mundo. Pero Dolores fue inflexible y se negó categóricamente a monetizar su tragedia personal. A través de su representante legal oficial, hizo una única y seca declaración a la prensa, en la que pedía firmemente a los periodistas que respetaran su inalienable derecho a la intimidad y dejaran en paz a su familia para siempre. Estaba decidida a no convertirse en una víctima eterna a los ojos de millones de espectadores curiosos y se negó a revivir su larga pesadilla para diversión de un público ávido de sensaciones. En su lugar, eligió una forma completamente diferente y creativa de integrarse en la sociedad. En otoño de 2017, tras completar un exigente curso intensivo de formación académica, Dolores Miller superó con éxito los exámenes de ingreso y fue matriculada oficialmente en una prestigiosa facultad de psicología clínica. Tras estudiar a fondo los complejos mecanismos de formación del trauma y los métodos modernos de rehabilitación cognitiva, tomó la firme decisión de dedicar su vida futura a la asistencia profesional a personas que han sufrido violencia de larga duración, detención física ilegal y formas graves de trastorno de estrés postraumático. La antigua alumna de bachillerato, a la que tan cruel y cínicamente robaron su juventud aquel frío y lluvioso día de octubre, demostró al mundo el increíble e indomable poder de la voluntad humana. La oscuridad total del húmedo sótano de hormigón no pudo quebrar su interior, y ahora, cada día, superando con valentía los ecos invisibles de su doloroso pasado, seguía adelante con confianza.